A la hora de calcular la potencia sobre un componente, la potencia alterna, esta P, Q, qué sé yo, no tenemos muy en claro. Bueno, sí, sabemos que P es U por I por coseno de phi. Y sabemos que Q es U por I por seno de phi. Bueno, hasta ahí sabemos. Pero no sabemos mucho más. Si estamos hablando de U y de I como fasores, directamente estamos utilizando las fasores, no estamos usando los valores temporales. Entonces digo, bueno, supongamos el componente que está aquí, este componente, que será una resistencia, lo que sea, y este componente cualquiera, no importa cuál, tiene una tensión entre bornes con esta polaridad, y decimos que vale U con un ángulo alfa. Bueno, fantástico. Y la corriente que circula obviamente del positivo al negativo, donde es más potencial al menos potencial, y la corriente vale una corriente I cualquiera con un ángulo beta. Entonces vamos a ver cómo se representa esto desde el punto de vista fasorial. Vuelco en un par de ejes coordenados donde tengo parte real y parte imaginaria, que es lo que me gusta tanto, y ahí voy a poner a dibujar primero la tensión y luego la corriente. La tensión resulta que tiene un ángulo alfa, que está acá, y la corriente tiene un ángulo beta, que está acá. Entonces, para conocer cuánto vale la potencia eléctrica, tendría que ser U por I por coseno de phi. ¿Pero qué era phi? Phi es el ángulo de desfasaje que hay entre la tensión y la corriente, porque en ese componente, que yo no sé cuánto vale ese componente, puede ser o R, o L, o C, o combinación de ambos. Si de golpe vale RL, tendrá un ángulo positivo, si es RC, tendrá un ángulo negativo, qué sé yo, pero es un ángulo que está entre más 90, que sería el caso de una L pura, y menos 90, que será el caso de una C pura, pasando por 0 si fuera una R pura. Como generalmente eso no se da y está dentro del orden de las RL, será un ángulo entre 0 y 90 grados. Así que ese ángulo de desfasaje significa que la corriente, en este caso lo hemos puesto como si fuera un resistivo inductivo, si la carga es resistiva inductiva, que es lo más habitual, la corriente pasa un rato después que la tensión. Así que si esto está girando en este sentido, me voy a encontrar que la corriente, bueno, primero pasa la tensión y un rato después, un ángulo phi después, pasa la corriente. De modo que entonces puedo reemplazar phi, en los dos casos, por el ángulo que tiene la tensión menos el ángulo que tiene la corriente, es decir, A menos B. Y al poner A menos B acá, estoy poniendo el ángulo de la tensión menos el de la corriente, es decir, estoy utilizando como referencia el ángulo de la tensión, de tal manera que si la corriente viene un ángulo phi después, el de la tensión menos el de la corriente me da un ángulo positivo. Es decir, si estuviese a 90 grados, porque es un inductor puro, la corriente me daría más 90 grados. Si quiero calcular la potencia aparente estaba determinada por P más JQ, así habíamos dicho. Es decir, P ¿cuánto valía? Valía U por I por coseno de alfa menos beta y U por I por seno de alfa menos beta. Yo puedo reemplazar ese valor U por I coseno de alfa y U por I por coseno de beta como U con un ángulo A, alfa, y una I con un ángulo beta, de tal manera que me quede una expresión de este tipo. Si yo agarro los dos fasores y los multiplico de una forma rara, porque yo estoy multiplicando los fasores y a la corriente, fíjense que le estoy cambiando el ángulo, le estoy poniendo un ángulo negativo, porque tiene una explicación. Yo puedo multiplicar U por I por el ángulo conjugado, el ángulo de la corriente conjugada. El conjugado de la corriente era cuando a la corriente le cambiábamos el ángulo, pero
Alguno no lo recuerda, pero si yo tengo un número complejo, el número complejo tenía parte real más parte imaginaria. Y el conjugado es el que tiene la parte real igual, pero tiene la parte imaginaria cambiada de signo. Es decir, desde un punto de vista de coordenadas, si yo lo que estoy diciendo, que si este es el número complejo, tiene la misma parte y la parte imaginaria cambia de signo. Así que este es el conjugado. Este es el complejo conjugado. ¿Y qué cosa rara tiene estos bicharracos? Nada, el conjugado tiene la rara particularidad que si lo sumo me da parte real únicamente, si son iguales, por supuesto. Es decir, cuando sumo un número más su conjugado, me da solamente parte real. Si los resto, me da solamente parte compleja. Si los multiplico, me da un número real. Así que es una particularidad de los números conjugados. De modo que puedo expresar a esto como S con un ángulo alfa menos beta. Y el ángulo alfa menos beta casualmente es el ángulo phi. Es decir, el módulo de U por el módulo de I me da S. Y este ángulo phi es el ángulo alfa menos beta. De tal manera que S por phi, con un ángulo phi, va a ser P más JQ. P más JQ. ¿De dónde salía esto? ¿Se acuerdan de la expresión de Nepper? S por E a la J phi. Eso significa S coseno de phi más SJ seno de phi. Así que básicamente lo que tenemos, esto que está acá es P y esto que está acá es Q. Así que la matemática anda fenómeno con esta expresión. Y esta expresión que llamamos potencia vectorial tiene la particularidad que es fácilmente expresable de esta manera, es decir, U por la corriente conjugada. Yo tomo simplemente la tensión en el componente, la multiplico por el conjugado, no por I, sino por I conjugado, es decir, con un ángulo cambiado de signo, y voy a obtener directamente como resultado en cualquier calculadora, y si no lo hago a mano, P, Q y S. Es decir, la potencia activa, que es la potencia que efectivamente aparece en todas las partes resistivas de este circuito, la potencia reactiva, que es la que corresponde a la reactancia del circuito, y la potencia aparente, que es la potencia que inocentemente creo que va a tener cada vez que multiplique tensión por corriente. Esto tiene una implicancia que las empresas de energía tienen que moverse, hablar de la energía reactiva. La energía reactiva, que es esta cosa que tenemos acá, es básicamente un problema para la mayoría de las empresas de energía, que cuando uno va, le dan un panfleto como este. Este panfleto que está aquí, que tiene que ver con la energía reactiva, nos muestra algunas cosas bastante raras. Por ejemplo, un aparato acá, que son los que llamamos capacitores. Esto que está acá, este es un capacitor, ahí. Acá atrás se ve un medidor, que no sé para qué lo tiene. Bueno, este es ilustrativo. Y después hay algo también muy interesante. Acá tenemos otro medidor, ya repasaremos sobre él. Y acá hay, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Una cocina con horno. ¿Qué tiene que ver esto con la potencia reactiva? No tiene nada que ver. ¿Y esto? Esto peor todavía. ¿Qué tiene que ver la mujer con el chico en brazos? Bueno, la verdad que las potencias de energía, las empresas de energía, vaya uno a saber qué es lo que quieren hacer con estos machetes. Pero vamos a nosotros ver qué significa la energía reactiva desde el punto de vista de la empresa de energía. Dicen claramente, ojo que hay aparatos como estufas, planchas, calefones, cocinas, lámparas incandescentes, casi todo, que tiene una cantidad de energía requerida para su funcionamiento que se transforma en luz o calor. A eso lo llamamos energía activa. A ver, repasemos.
Digo, si yo prendo la lamparita, lo que me ilumina, la energía que se desprende allí es la energía activa. Si la heladera enfría y me tomo una cerveza fría, la cerveza se enfrió gracias a la energía activa. Si al contrario cociné en el microondas, la energía que cocinó el pollo es energía activa. Así que todas estas energías que perfectamente utilizo son energías activas. Acá viene otra cosa rara. Si yo utilizo otros artefactos, motores, iluminación fluorescente, electromecánicos, lavarropa, heladera, aire acondicionado, casi todo, frío, luz, movimiento, me da la energía activa. Bueno, pero lo que dijimos recién, ¿qué tiene que ver? No, pero la parte restante de la energía se usa para el propio funcionamiento y se la conoce como energía reactiva. A ver. Espérate, yo tengo una resistencia y una inductancia. Este me da la parte de potencia activa, esto me da la parte de la potencia reactiva. ¿Qué pasa en un motor? Por ejemplo, el motor de lavarropa o el de la heladera. El motor del lavarropa o de la heladera usa bobinas que tienen parte resistiva, que no es lo más importante, pero estas bobinas forman campos magnéticos alternos, que estos campos magnéticos, ya los estudiaremos más adelante, son los que permiten que se mueva el motor. Son aquellos que efectivamente están usados para su propio funcionamiento. Es decir, el motor no se mueve si no requiere de campos magnéticos, es decir, si no requiere de energía reactiva, que es la que va a formar los campos magnéticos, por ejemplo. Pero por otro lado, esa energía reactiva no es la que yo uso, la que enfría la cerveza es la potencia activa expresada en watts, pero la que hace funcionar al motor es la potencia reactiva expresada en volt-ampere reactivos. Fíjense que dicen, cuando mayor sea el consumo de energía reactiva, peor será el aprovechamiento de la energía recibida. A ver, veamos un minuto. Supongamos que tenemos una tensión y que tenemos una corriente cualquiera. La corriente puede tener este ángulo, o este, o este, o este, me da igual. Lo importante es que, bueno, la potencia activa P, ¿cómo era? Era U por I por el coseno de Φ, donde Φ era el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente eléctrica. Resulta que yo, para igual potencia activa, fíjense que U por I por el coseno de Φ me está indicando de alguna manera que acá yo tengo una proyección sobre este eje y esta expresión de la corriente será I por coseno de Φ. Bueno, esta I por coseno de Φ es la que multiplicada por la U que tengo acá me va a dar esta expresión, U por I por coseno de Φ. Así que puede haber diferentes corrientes que tengan diferentes ángulos y que me den igual potencia. Ahora, si el ángulo es malo, ¿malo en qué sentido? El ángulo de golpe es bastante parecido a 90 grados, es decir, un ángulo así, yo voy a tener una corriente sensiblemente más grande para la misma potencia. Esta corriente, que es bastante grande, tiene la misma potencia activa, es capaz de cocinar en el microondas el mismo pollo que esta corriente. Pero acá yo necesito, por ejemplo, 2 amperes y acá necesito casi el doble, 4, 3,8. Es decir, necesito mucha más corriente para cocinar el mismo pollo, que es la potencia activa. De esto es lo que estamos hablando. Lo que me indica la empresa de energía, entonces, es que hay un factor de aprovechamiento, un factor de potencia, así lo llamamos, que es un indicador de cómo se aprovecha esa potencia y que me dice, por ejemplo, mira, si el factor de potencia es 0,8, indica que de la totalidad de la energía suministrada, que es el 100%, solamente el 80% es potencia útil. Hipólito, no lo entendí. Claro, ¿te acordás de la potencia aparente? ¿Cómo era? La potencia aparente era igual a U por I. Y yo tenía que la potencia activa era U por I por coseno de Φ. Es decir,
la potencia que realmente uso, la potencia activa, es la que aparentemente tengo multiplicada por el coseno de phi. Y entonces digo, ¿cuál será la potencia que a mí me están entregando? Esta es el 100%. La potencia que aparentemente te entrego es el 100%. Ah, pero quiere decir que yo solo uso el 80%. Claro, por cada 100 unidades de potencia que te doy, solamente estás usando 80. Así que quiere decir que si yo hago P sobre S, me va a dar de 80 sobre 100, es decir, el 80%. ¿Y esto qué es? Esto es 0,8. ¿Y esto qué es? Esto es justamente el coseno de phi. ¿Qué es el coseno de phi? El factor de potencia. Esto me indica qué porcentaje de la potencia yo estoy convirtiendo efectivamente en potencia utilizable. El machete me dice que cuando la potencia es inferior a 0,85, es decir, cuando el coseno de phi es menor que 0,85, es decir, cuando la relación entre la tensión U y la corriente es el coseno menor que 0,85, ¿qué significa? Que el ángulo es bastante más grande. Y entonces si el ángulo es un ángulo muy grande, la verdad que cuando multiplico por el coseno de phi, la proyección es muy chiquita y el aprovechamiento que tengo de esa potencia es malo. Entonces me dice que cuando el factor de potencia es inferior a 0,85, es decir, ese coseno de phi es menor que 0,85, la verdad que esto produce una excesiva circulación de corriente, como habíamos visto hace un minuto, y eso sucede en las instalaciones obviamente propias y ajenas. En mi casa, si yo tengo un mal factor de potencia, ¿qué significa? Repasémoslo una vez más, ¿qué significa el mal factor de potencia? Tengo esta tensión y tengo una corriente así, en lugar de tener una corriente así. Cualquiera de las dos produce la misma potencia, pero yo estoy utilizando una corriente mucho más grande. Si esto sucede, en mi casa los fusibles van a tener que estar dimensionados para esta corriente y los cables van a tener que estar dimensionados para esa corriente y las llaves también. Es decir, todos los componentes están sobredimensionados solo por culpa de que estoy utilizando de algún modo mal esa potencia. Pero por otro lado me veo en la obligación de decir que no la puedo no utilizar. A ver. Claro, yo compré una heladera y la heladera tiene una parte del motor que funciona con energía magnética y esa energía magnética produce potencia reactiva y tiene un consumo de corriente que si la corriente es esa y la descompongo en parte de la corriente en forma resistiva y parte de la corriente en forma inductiva pura, me voy a encontrar con que, bueno, hay una gran cantidad de corriente que efectivamente la utiliza el motor, pero que yo no la voy a poder convertir en frío en la cerveza. Mientras peores sean esas condiciones, peor será las variaciones de tensión y se pueden afectar rendimientos, etc. Cuando digo rendimiento estoy hablando de que I cuadrado R me va a dar, por culpa de los cables que tengo un motor, la potencia consumida por el cable. Pero si yo la corriente que uso es mucho más grande de la que necesito, la verdad que I cuadrado crece rápidamente. Así que el mismo aparato con una corriente excesiva puede tener un rendimiento malo. Veamos el tema del medidor. Me cuentan acerca del medidor eléctrico. Fíjense algunas cuestiones. Por ejemplo, en la mayoría de las casas van a ver un medidor. En general tiene una liñita roja en alguna parte y esa liñita roja uno ve que va en un sentido, va en una dirección y va girando. Chin, chin, chin. Cada vez que gira, esto cae la ficha como si fuera un taxi. Clic, 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 clic y va contando en todo este contador que nunca le dimos ni 5 de bolilla, pero que si lo miramos con cierto detenimiento vamos a ver que acá dice kilo, watt, hora. Y pareciera que está errado, porque algunos dicen, kilowatt por hora, kilowatt por hora. Y alguno cuando lo escribe no lo escribe así
y lo escribe así, kilowatt por hora. No, no, es kilowatt por hora. ¿Perdón? Claro, kilowatt multiplicado por la hora, que es el tiempo, me da unidades que son de energía, joule. Así que en realidad lo que me están cobrando es la energía. Ah, por eso es que esto funciona como si fuera un taxímetro. Y claro, porque hay algo que nosotros no hemos dicho, pero por ejemplo, imaginemos en mi casa, yo tengo tensión y corriente eléctrica. Hablemos de potencia. Digo, en el tiempo, vamos a poner la potencia. Resulta que prendí el televisor, consume una potencia. Ahora arrancó la heladera, consume más potencia. Ahora prendí el aire acondicionado porque es un calor fantástico. Resulta que me voy a... Corta la heladera, corta la heladera. Y ahora me voy a dormir y apago todas las luces y el aire acondicionado y todavía quedó el timbre. ¿Cuál potencia me cobran? ¿Qué es lo que me cobran en la factura a final de mes? La verdad que lo que me cobran es el área bajo la curva, de ahí que sea como un taxímetro. Es decir, la potencia hace que esto vaya dando vueltas todo el tiempo y me dice a más potencia va más rápido, a menos potencia va más lento. Y lo que tengo es un contador que me va diciendo tiempo a tiempo cuánto va contabilizando. Va más rápido, va más despacio, como si fuera un taxímetro, pero al final de cuentas me contempla la cantidad de energía, kilowatt por hora, que voy a consumir. Hay dos tipos de medidores. Un medidor que es el electromecánico, que es este. Y este medidor tiene una cuestión rara. La cuestión rara es que solo mide, este medidor mide P igual U por I por coseno de phi. Es decir, solo mide la potencia activa, la potencia que efectivamente me está entregando. ¿Por qué mide eso? Y porque históricamente había una gran discusión. Dice, yo te estoy entregando una energía y yo caliento no sé, la pizza en un horno eléctrico o enfrío la birra y eso consume una potencia eléctrica. Bueno, fantástico. Bueno, yo te voy a cobrar S. No, hermano, pará. Esta S no me la podés cobrar. ¿Cómo que no? Si yo te estoy dando la atención y te estoy dando la corriente. Sí, pero pará, yo no uso esa corriente. Uso una fracción de esa corriente. Uso I por coseno de phi. Es decir, uso la parte activa. Uso solamente P. ¿Por qué te voy a pagar todo si yo uso un 75, un 60, un 80%? Entonces, históricamente se cobraba solamente el uso de la potencia activa expresada en kilowatt hora en este tipo de equipamiento electromecánico. Con el advenimiento de la electrónica, hacer estas mediciones fue mucho más sencillo y entonces con un medidor electrónico sí se registra la energía reactiva. Los medidores electrónicos, en vez de tener esto, tienen una pantallita digital donde me dicen P, me dice Q, me dice S, me dice el ángulo phi, todo el tiempo, me da infinidad de datos que ni siquiera me interesan tener. En estos medidores nuevos, los medidores electrónicos, se ponen casi exclusivamente en edificios nuevos, importantes de alta gama. ¿Por qué? Porque la verdad es que si a mí se me rompe un medidor, vienen y me reemplazan por un medidor viejo recuperado. Hasta que no se hagan bolsa el 100% de estos medidores, la mayoría de los mortales tendremos de estos, sobre todo en el interior, que es muy difícil manejarlo. Y en edificios modernos se están instalando medidores electrónicos. Estos medidores tienen, en general, no para uso domiciliario, sino para uso de todo el edificio. Por ejemplo, tienen bomba, pileta de natación, hay un, cancha de tenis con iluminación. Hay un montón de cosas que tienen mucha potencia reactiva y entonces se las mide. ¿Por qué? Porque de norte, de sur, a quien sea, le interesa que la corriente que uno utiliza sea la menor posible. Y como acabamos de ver, la corriente que estamos utilizando no es la menor posible. El machete, que es un desplegable de dos lados, tiene este lado y este otro. En este otro lado, vamos a seguir insistiendo con esto.
¿Cómo y qué se factura? Bien, lo que me dicen es, mira, si vos tenés un coseno de phi, es decir, el factor de potencia, que es más chico que 0,85, resulta que sería conveniente que lo corrijas de alguna manera. Bueno, quiere decir que hay una posibilidad para corregirlo. En caso de que no lo compense, factor de potencia, se procede a facturar dicho consumo. Bueno, por otro lado, dice los recargos establecidos por la actual reglamentación, los recargos de la actual reglamentación son, a ver, 0,85, 0,75 me da el 10% de recargo. Menor a 0,75, 20% de recargo. A ver cómo es esto, espérate. Diciendo es que yo tengo la tensión, por ejemplo aquí, U, y la corriente. Supongamos que se trata de un RL, y entonces si se trata de un RL y esto está girando a velocidad angular omega para allá, pasa primero la tensión y un rato después la corriente. Ahí, I. Y acá tengo un ángulo. Me dice, mira, si el ángulo es 0,75 hasta 0,85, es decir, la proyección te da desde acá hasta acá, ¿cómo sería? Este sería el 100% y este sería el 75 y este sería el 85. Mira, entre el 85 y el 75 te recargo el 10%. Ahora, si me consumís menos del 75, te hago crema y te recargo el 20%. A ver, claro, espera, vamos a hacerlo de vuelta más prolijito para que se vea bien. Básicamente lo que me están diciendo es, si resulta que el factor de potencia, es decir, cuál es el porcentaje respecto de la corriente total, si este es el 100% de la corriente total, es decir, de U por I por coseno de phi, y el coseno de phi me da 1, quiere decir que esto es el 100%, entonces no tengo problema. Entre el 100 y el 85%, es decir, cuando la corriente cae hasta el 85%, y entonces la potencia activa también, en ese momento me cobran en esta banda un 10% de recargo, porque me dicen, mira, estás usando mal esto, estás usando mal. Ahora, si mi ángulo es tan malo que en realidad toda esta parte es la que se achica, es decir, cuando desde aquí hasta aquí tengo menos del 75%, entonces me están diciendo, bueno, hermano, acá yo te voy a sacudir con el 20% de recargo. Aquí explican cómo se factura y, bueno, generalmente dicen recargo fijo o concepto 3, recargo por consumo de energía reactiva. Esto se ve mucho en el interior, en Capital Federal, directamente ni siquiera figura en la factura. Finalmente dice que esto se puede arreglar con capacitores para elevar el factor de potencia y que si uno compra un artefacto nuevo debería exigir que sean de primera calidad, bla, bla, bla. Supongamos entonces que tenemos una carga que es de tipo RL y en esta carga de tipo RL nosotros encontramos con que la corriente que circula, que la llamamos RL, está desfasada a un ángulo phi respecto de su tensión. Tenemos la tensión y como esto está circulando en este sentido, un rato después aparece la corriente. La corriente eléctrica entre R y L será un ángulo tal que no sea ni 90 grados ni 0 grados, de tal manera que este ángulo es un ángulo desconocido, no importa. Pero ya sabemos que la proyección de esta va a ser la que me determine la potencia P como U por I por el coseno de phi. Existe la posibilidad de colocar en paralelo con esta carga, con mi ventilador de techo, por ejemplo, un capacitor. Este capacitor que estoy colocando aquí, en realidad va a provocar un consumo de corriente, pero esta corriente va a estar desfasada a 90 grados respecto de la tensión, es decir, va a ser una corriente, por ejemplo, esta corriente que llamamos corriente de capacitor, la verdad que si yo veo lo que está sucediendo, debería darme cuenta que ambas corrientes se van a sumar en una corriente total. Esta corriente total tiene que tener la suma fasorial de la corriente del capacitor y de la corriente del inductor. Así que en este caso la suma fasorial me quedaría así. Usando la regla de paralelogramo, una de las cosas que obtenemos es, por ejemplo, una composición entre las dos corrientes que me da algo por allí. Así que en realidad, cuando estoy sumando fasorialmente las corrientes, la corriente total, aunque parezca mentira,
es más chica que la suma de las corrientes individuales. Cada corriente individual es suficientemente grande en módulo y sin embargo su suma es más chica. Bueno, esta cosa rara, este fenómeno raro, porque al tratarse de una suma vectorial esto se puede dar, es lo que nos permite a nosotros hacer que la corriente total en el circuito, es decir, la que pasa por el cable, sea más baja, que eso es lo que nos interesa. Así que yo en la puerta de mi casa podría poner algún tipo de capacitor o algo así para compensar el factor de potencia y conseguir corrientes totales que sean más chicas en módulo, porque al final de cuentas la cantidad de amperes en módulo es lo que va a determinar la sección de los conductores, la sección de los fusibles, etc. Desde el punto de vista físico, tomen nota que este punto que está allí, en realidad me está indicando que cuando la corriente sea completamente horizontal, es decir, cuando la corriente esté en fase completa con la tensión, si las dos se cancelan entre sí, la parte cual, la parte reactiva, y solo queda la parte real de las corrientes, en ese momento voy a tener el equivalente a todo este conjunto como una resistencia pura. Y esa resistencia pura me va a indicar que en realidad cuando la tensión y la corriente están en fase y se comporta todo este conjunto como una resistencia pura, no hice ni más ni menos que hacer que este circuito esté resonando. En el momento de la resonancia, la explicación física de esto es que en cada cuarto de semiciclo entra una energía que carga al capacitor y en el cuarto siguiente de semiciclo el capacitor se descarga entregando energía a la bobina, que en el cuarto siguiente de semiciclo le devuelven energía al capacitor, y en vez de estar la energía yendo y fluyendo de la red, ha disminuido considerablemente la energía que ingresa o egresa al conjunto, porque entre el capacitor y el inductor están compensando la energía que cada uno entrega en qué parte de tiempo. Si revisan los gráficos temporales van a ver que cada uno está opuesto a 180 grados, de tal manera que cuando el inductor entrega la energía, carga el capacitor, y cuando el capacitor entrega la energía, carga el inductor y viceversa. Si yo quisiera corregir ese factor de potencia, es decir, si tengo mi resistencia o mi inductancia RL, qué sé yo, una carga determinada, una ZRL, y la quiero corregir, es decir, quisiera poner algún capacitor allí como para corregirlo, tendría que calcular la forma. Entonces, bueno, esta ZRL que está aquí, esta Z que está aquí, tiene una potencia aparente, que es esta, SRL, y esa potencia aparente, como esto tiene un ángulo phi LR, ese ángulo me determina que tengo la potencia activa P y la potencia reactiva Q. Estas son la proyección de la potencia aparente en los ejes reales e imaginarios, es decir, potencia activa y la potencia reactiva. La pregunta es ¿qué hacer? Bueno, la verdad que acá yo tengo un problema porque, ¿se acuerdan del ángulo ese famoso? De acuerdo al coseno de phi, yo tenía 2 o 3 opciones. Las opciones tenían que ver con cuando la potencia que yo tengo corresponde al 75%, bueno, habría que hacer la cuenta de los ángulos. Lo que hemos visto hace un rato es que para un ángulo de 0,85, es decir, cuando la potencia P tenía que ver con el 0,85, es decir, cuando la relación, el factor de potencia, la relación entre P y S, que es el coseno de phi, era igual a 0,75, bueno, la verdad que desde ahí para abajo pagaba un 20% de recargo. Entre estos dos pago un 10% de recargo y de acá para arriba no pago nada, es decir, 0%. ¿Qué significa? Significa que acá, desde aquí hasta aquí, pago 0% de recargo. Cuando el ángulo está entre 31 y 41, aproximadamente 32 y 41 grados, pago un 10% de recargo, y cuando el ángulo está por arriba de esto, pago un 20% de recargo. Así que en esta que hemos dibujado aquí, estoy claramente pagando un 20% de recargo. La idea de que circule una corriente por aquí para
compensar este fenómeno, la verdad que es medio loca, pero lo que significa es que cuando tenemos nosotros nuestra potencia, habrá un valor de capacidad que entregue una potencia reactiva, capacitiva, como para compensar ese fenómeno. Es decir, si nosotros podíamos encontrar algún valor de capacidad, algún capacitor, que ofrezca una potencia reactiva que se oponga a la del inductor, y entonces me quede un vector de esta naturaleza, un poco más chico, es decir, cuya potencia aparente sea más chica, pero que igual me dé la misma potencia que antes. Es decir, podía encontrar de alguna manera a alguien que consuma menos energía reactiva para ofrecerme la misma cantidad de energía activa o de potencia activa. Repito, podría encontrar una máquina más eficiente que de algún modo consuma menos corriente eléctrica y que consuma menos potencia reactiva para poder enfriar correctamente la cerveza. Sería importante para nosotros encontrar cómo hacer o cuánto vale esta potencia, este capacitor que queremos tener aquí. Así que en realidad me interesa saber cuánto valdría, cuánto debería valer esta potencia. La verdad que ese es un valor que surge del análisis estrictamente de ingeniería. Digo, si yo me quiero posicionar entre estas dos o me quiero posicionar por aquí debajo, es un análisis que debo realizar en función de mi propia empresa. De acuerdo a cómo sea mi empresa, yo decidiré cuánto quiero pagar o no. Hay que analizar porque muchas veces el costo-beneficio es algo muy importante a considerar. Por ejemplo, si a mí me cuesta muy poco hacer esta corrección, entonces la hago, pero si de golpe pagar una instalación de eléctrica nueva, hacer toda una conexión importante para ahorrarme la factura de luz muy poca plata porque tengo todas luces de bajo consumo, la verdad que no tiene ningún sentido. Así que es una relación costo-beneficio que cada uno debe considerar a la hora de resolver este punto. A mí me interesa particularmente saber cuánto sería el valor que yo quiero. ¿De qué? Y este sería el Q final o el Q que yo quiero tener, el que me gustaría tener, porque la verdad que yo quisiera tener este ángulo que le puse de deseado, el ángulo deseado. Si este es el ángulo deseado, significa que este será el S deseado y este será el Q deseado. Entonces el Q deseado podría verse como el Q que tengo menos el Q del capacitor. Este es el Q deseado. El módulo del Q deseado entonces va a ser el QLR menos el Q deseado. El Q del capacitor. El Q del capacitor va a ser el Q de la carga que tengo menos el Q que estoy deseando. ¿Por qué lo pongo en módulo? Porque, bueno, claramente no es lo mismo que el Q sea capacitivo o inductivo. Si el Q es inductivo, es mayor que 0, QL. Y si es un Q capacitivo, es menor que 0. Esto tenía que ver con el ángulo de los componentes. Puedo reemplazar este Q y este otro Q. Recuerden cómo era la expresión. Si yo tengo a Pitágoras, ¿se acuerdan cómo era esto? Esto es S, Q, esto es P. Resulta que este es el ángulo φ. P por tangente de φ es igual a Q, de manera tal que este QLR lo puedo reemplazar por P tangente de φ LR y este QD lo puedo reemplazar por P tangente de φ D. El P sale de factor común y me queda tangente de la carga que tengo, es decir, de este ángulo, menos la tangente del ángulo deseado, que es este. En algún momento a alguien se le plantea, digo, bueno, está bien, fenómeno, pero todavía no me dijiste el capacitor cuánto vale. Recordemos que teníamos la carga y a esa carga le pusimos un capacitor y yo quiero saber el valor de la capacidad. ¿Vale la pena? No, casi nunca, porque la verdad que esto ya es suficiente y esta expresión que me da medida en volt, ampere reactivos, casi siempre me alcanza, porque el electricista dice, mira, yo necesito compensar 3500 volt ampere reactivos, es decir, voy a una
una casa de electricidad y me dan un banco de capacitores que cumple esa función y que compensan esos 3.500 volt amperes reactivos. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial, la tensión, ya sé que son 220 volt, así que lo único necesario acá es el dato de la potencia de la potencia reactiva y de la corriente. Sin embargo, podría haber alguien que dice, bueno, pero yo tengo en mi casa, qué sé yo, ¿para qué ir a comprar algo? Si yo tengo unos capacitores tirados por ahí, podría resolverlo por mi cuenta propia y tratar de poner un capacitor que resuelva este problema. Bueno, en esa instancia hay que recordar que del mismo modo que hicimos para la potencia activa y la resistencia, para la potencia reactiva, si para P era U cuadrado sobre R, para Q es U cuadrado sobre X. Esto vale siempre. De tal manera que nosotros podíamos expresar directamente este U cuadrado sobre X y reemplazar cuánto vale el X, que era 1 sobre omega C, y me queda multiplicando y me queda esta historia. Esta historia que está acá va a ser igual que este Q sub C. Así que lo único que hago es hacer un pasaje de término y me queda el valor del capacitor que tengo que poner en paralelo con mi carga para compensar el factor de potencia al ángulo que yo quiero. Arranqué con un ángulo deseado. Este ángulo deseado era el que yo puse como premisa para saber cuál era el Q deseado. Es bastante frecuente tener una cantidad importante de impedancias en paralelo. Bueno, aquí vale la pena aclarar que yo solamente puedo poner capacitores en paralelo. Alguien me puede preguntar, ¿pero por qué, profe? Si yo lo podría compensar, podría agarrar y hacer una R, L y poner un capacitor C. Desde el punto de vista físico es impecable porque la verdad que esta reactancia se compensan entre sí, la XL y la XC sumadas, encima tienen signo diferente, con lo cual la suma me podría dar 0 perfectamente y todo esto se comporta como si fuera solo una R. Está fantástico y la verdad que eso sería lo que conocemos como resonancia serie, mientras que yo estoy proponiendo la resonancia paralelo. ¿Pero por qué? Y porque es fácil. Si yo tengo mi heladera y mi heladera tiene 220 volt y yo destripo a la heladera para ponerle un capacitor en serie, resulta que acá voy a conectar los 220 volt, en el capacitor caerá la tensión en el capacitor y en la heladera la tensión de la heladera, de tal manera que los 220 volt van a ser igual a la tensión en la heladera más la tensión en el capacitor. Moraleja, nunca mi heladera tendrá los 220 volt que necesitaba. Cuando tenemos una buena cantidad de impedancias, lo único que se nos ocurre hacer es algo por el estilo. Decir, mira, yo tengo mi par de ejes coordenados, es decir, tengo las potencias activas, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una plancha. La plancha es casi todo resistivo, así que tiene potencia activa. Supongamos que esto que está acá es la plancha y lo vamos a llamar P1, que corresponde a esta impedancia 1. Y no tiene más nada. Bueno, acá voy a poner una heladera. La heladera tiene, uno podría imaginar, P2, ahí. Es decir, una potencia determinada, y esta potencia la llamamos P2. Pero como es una heladera y tiene motor y tiene parte reactiva, entonces también tendrá un Q2. Bueno, claramente esta tendrá lo que llamamos la potencia aparente, es decir, S2. Y este será el ángulo φ que determina en la heladera cuál es el coseno de φ de la heladera. Hemos supuesto que aquí en la resistencia eléctrica, en la resistencia, bueno, no hay coseno de φ, el coseno de φ vale 0, con lo cual P es igual que S, porque el coseno de φ vale 1, perdón, antes dije 0. Supongamos que tenemos todavía una impedancia 3. Para esta impedancia 3 podríamos decir, bueno, yo, qué sé yo, le voy a sumar un, no sé, otro más. Vamos a poner aquí otro P3 y no sé, es un aire acondicionado, pongámosle, así que este aire acondicionado tiene Q3. De modo tal que el total me da por acá S3
y este tendrá otro ángulo diferente, Φ3, este será Φ2. Si reviso un poco esto, digo, yo podría agarrar y hacer la sumatoria de todas las potencias a lo largo del eje X, es decir, las potencias activas. Es decir, si la resistencia eléctrica P1, si la heladera P2 y el aire acondicionado P3 enfrían, calientan, no hacen lo que tienen que hacer y toman energía activa efectivamente, esta es la sumatoria de las potencias activas. Por otro lado, si tanto la heladera como el aire acondicionado toman una cantidad de potencia reactiva, la sumatoria de ella me va a dar el Q total, es decir, la sumatoria de los Q individuales. Y bueno, la verdad que puedo sacar una cifra interesante aquí, que será exactamente la que surja de hacer la suma vectorial de cada una de ellas, pero como es suma vectorial tengo que agarrar todas las partes reales y todas las partes imaginarias y usar Pitágoras, es decir, tengo que hacer la sumatoria del P total al cuadrado, que es este que está aquí, más el Q total al cuadrado, que es este que está aquí. Entonces por Pitágoras obtengo el valor de la potencia aparente total. Y por supuesto que para medir el ángulo, ¿qué ángulo? Este ángulo que está aquí, es decir, todo este conjunto tiene un ángulo que será el Φ total, y ese ángulo Φ total lo obtengo a partir del arco cuya tangente vale el Q total dividido el P total. Finalmente, y como para resumir, podemos apreciar claramente cómo era el tema de enfriar la cerveza. A ver, a la hora de enfriar la cerveza, si uno la sirve, alguien dijo, así entiendo el factor de potencia, no fui yo. Lo agarré, era un meme para los eléctricos o los electrónicos, que tenemos estas. Vieron que los ingenieros tienen un humor un poco raro. Bien, resulta que cuando yo mido todo el vaso, esto está en kilovolt-ampere, pero no son los reactivos, no, esto es S, la potencia aparente, que está en kilovolt-ampere. ¿Por qué volt-ampere? Porque es la potencia que yo mido directamente, volt por ampere. Chau, esto es lo que aparentemente tengo. Hay una parte que es necesaria y que no se aprovecha. Esta parte son la parte reactiva, los volt-ampere reactivos, que son la parte, insisto, que se necesita, pero que no se aprovecha. ¿Cómo es esto? Y la verdad que yo la espuma no me la tomo, pero si no tiene espuma no es cerveza, olvidémonos. Y finalmente está lo que efectivamente me tomo, lo que uso. Esta será P y se mide en kilowatts. Así es como tenemos la potencia reactiva, la potencia total, la potencia real, la energía utilizada, y esta potencia es la desaprovechada. Así que el total de ambas me da la potencia aparente. Bueno, espero que les haya servido esta explicación.